Abraham Lincoln. Político y abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865. Lincoln lideró a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. La imagen de este cartel es de la campaña electoral de 1860, en la que se presentaba Abraham Lincoln como candidato por el Partido Republicano. Si observas, en ella aparece sin la característica barba que tan acostumbrados estamos a ver en todo tipo de fotografías o retratos. Sin embargo, en la toma de posesión del cargo, pocos meses después, ya aparecía con la frondosa barba que ha inmortalizado su imagen a lo largo de la historia. La responsable de ese repentino cambio de look fue Grace Bedell, una niña de 12 años que se decidió a escribir una carta a Lincoln tras ver una fotografía de este, durante la campaña electoral que lo llevaría a la Casa Blanca. En dicha carta, fechada el 15 de octubre de 1860, la pequeña sugería al candidato republicano que se dejase la barba, para así mejorar su apariencia, ya que tenía la cara muy delgada. Si así lo hacía, le prometía convencer a sus 4 hermanos para que lo votasen. El 19 de octubre de ese mismo año, Abraham Lincoln contestaba a Grace agradeciéndole el consejo, el cual no sabía si seguiría ya que nunca había llevado barba y si se la dejaba, con la edad que tenía, la gente podría pensar que se trataba de una tontería y no se lo tomarían en serio. Pero tontería o no, 3 meses después, tras haber ganado las elecciones y antes de tomar posesión como presidente, Lincoln hizo una gira por varios estados del país en la que lucía la barba que sería todo un símbolo de su identidad. Lincoln se reunió con la pequeña Grace y como homenaje a tal encuentro, en el centro de la aldea de Westfield se erigió una estatua y varios fueron los cuentos infantiles y relatos que se escribieron sobre esta historia. Whisky para todos. Ulysses Grant era el mejor general que tenían los federales en la Guerra de Secesión americana. Mientras él ganaba todas las batallas, los demás las perdían. Esto despertó las envidias de sus conmilitones, que empezaron a acusarle de ser un bebedor y hasta un borracho. Uno de ellos fue a ver a Lincoln para contárselo. El presidente se mostró interesado por la información. Preguntó al acusador con qué licor se emborrachaba Grant. Con whisky, dijo el envidioso. Lincoln le pidió que dijera la marca de whisky que bebía el general y cuando lo supo dijo: pues, que envíen una caja de ese whisky a todos los generales, a ver si ganan batallas como el general Grant. La fealdad de Lincoln. En un debate parlamentario, el senador Stephen Douglas calificó a su adversario, el presidente Abraham Lincoln, de tener 2 caras. Aludía a la hipocresía, pero Lincoln respondió, reconociendo su ya proverbial fealdad: pero, ¿cree usted, señoría, que si tuviese 2 caras traería esta? Humor, jocosidad. El presidente mantenía su buen humor a pesar de los grandes problemas que la guerra civil le presentaba. En cierta ocasión se convocó urgentemente al gabinete en la Casa Blanca, para celebrar una sesión especial. Lincoln estaba leyendo un libro y no se percató de que todos los convocados habían llegado. Poco después, haciendo gala de una serenidad y buen humor no acorde con las críticas circunstancias que vivía el país, expresó: señores, ¿han leído alguna obra de A. Thomas Wald? Permítanme leerles un capítulo muy gracioso. Tras los cual,
alzó su voz y comenzó. Los reunidos, entre asombrados y estupefactos, comenzaron a inquietarse al ver que el presidente seguía leyendo deliberadamente despacio, como para disfrutar más el sentido humorístico del mismo. Al terminar se echó a reír de buena gana y dijo: «Señores, ¿por qué no se ríen? Es tal la tensión nerviosa a que estoy sometido constantemente que si no tuviera de qué reír me moriría. Y ustedes necesitan de esta medicina tanto como yo». Acto seguido, alargó la mano, tomó su sombrero de copa que permanecía sobre la mesa, y sacó de él un documento al cual dio lectura. Era la proclama de emancipación. Stanton estaba anonadado. Se levantó de su asiento y fue a estrecharle la mano a Lincoln. «Señor presidente», le dijo verdaderamente conmovido, «si le era harta más guardes preludio de acto como este, deberíamos guardar el libro en los archivos nacionales y canonizar a su autor». Las dos novias. En la superficie, Abraham Lincoln parecía un bromista, pero tras su máscara de risas y chistes se escondía un hombre que batallaba duramente con una paralizante depresión, que lo afectaba hasta tal punto que llegó a decirle a un amigo que nunca se atrevió a llevar un cuchillo en el bolsillo, por temor a que pudiera tentarlo a cometer suicidio. No era un temor injustificado, casi lo hizo más de una vez. En el invierno de 1840, Lincoln entró en una terrible depresión. Estaba comprometido con Merita Addy, pero se había enamorado de otra mujer llamada Matilda Edwards, y no podía cancelar la boda. Colapso mental. Lincoln tuvo un colapso mental. Era incapaz de trabajar o hacer otra cosa que sentarse y hablar sobre lo horriblemente miserable que se sentía. A pesar de todo, Lincoln todavía acudió a su oficina unas pocas veces durante ese invierno, pero su comportamiento no era completamente cuerdo. Un día de diciembre de 1840, en medio de una sesión legislativa, Abraham Lincoln saltó por la ventana. No era exactamente un intento de suicidio. Lincoln y su partido, los Whigs, hoy Partido Republicano, estaban tratando de impedir que la sesión culminara. Estaban a punto de perder un voto que habría forzado al Banco del Estado a hacer pagos que no podía costear, y Lincoln sabía que el banco iría a la bancarrota si no detenían la votación. Había una laguna legal que podría evitar que eso pasara. Si tenían un Whig menos en el edificio, la votación técnicamente no sería válida. Así que se aseguró de que hubiera un Whig menos y se tiró por la ventana. La mayoría de la gente lo trató como un acto de novedad política. Lincoln no se lastimó y los demócratas bromearon porque era tan alto que sus piernas llegaron casi desde la ventana hasta el suelo. Hoy, sin embargo, sabemos que Lincoln estaba deprimido en este momento de su vida. Puede que hubiera estado ayudando a su partido, pero podría haber más de una razón por la que sintió el impulso de saltar por esa ventana. Abraham Lincoln tuvo que vestirse de mujer. Tras haber ganado las elecciones celebradas el 6 de noviembre de 1860 y antes de tomar posesión el 4 de marzo, fecha en la que se realizaba en aquella época, el elegido por los electores como 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, decidió realizar una gira de agradecimiento por varios estados. Fue un viaje realizado en tren y en el que le acompañaba un importante séquito. Contaba con la inestimable colaboración del detective Alan Pinkerton, quien se encargaba de su seguridad. Pinkerton averiguó que alguien querría atentar contra Lincoln a su llegada a Baltimore, por lo que, tras informarle, se decidió que éste se apease del tren en el que realizó la gira en la estación de Harrisburg, una anterior a Baltimore. Lo curioso del asunto es que para que nadie supiera que se trataba de Lincoln lo disfrazaron con ropa de mujer e hicieron que tomase el siguiente tren, acompañado por miembros de su seguridad personal. Llegó sano y salvo. Autoconfianza. Cuando Lincoln fue a la escuela vestido pobremente, sus compañeros de clase le miraron con desprecio y se burlaron de él llamándole con epítetos como niño sucio y mal vestido.
Un día, no pudiendo soportarlo más, Abraham Lincoln, después de llegar a casa, cayó a los pies de su madre y lloró amargamente. ¿Por qué estás tan afligido?, le preguntó su madre suavemente. Lincoln se quejó a su madre: mis compañeros me tratan muy rudamente y se burlan de mí. Me ridiculizan por ser pobre y desafortunado y no me quieren en su compañía. Su madre le consoló diciéndole: hijo mío, no te sientas tan molesto por esto. Podemos ser pobres, pero somos ricos de una manera, somos ricos en autoconfianza. Debemos enriquecernos con autoconfianza. La riqueza y comodidades no son permanentes, son momentáneas. Ten confianza en ti mismo. Esto te asegurará felicidad eterna. Tú mismo eres tu riqueza y tu bienestar. Estas palabras de su madre tuvieron un profundo impacto en Lincoln. Él resolvió seguir las palabras de su madre. Asistió a la escuela practicando el consejo de su madre. Sin luz eléctrica. Como no tenían luz eléctrica en la casa, Lincoln pasó por muchos inconvenientes. Su madre le pidió que usara la luz de las lámparas de la calle y estudiara, y eso fue lo que hizo diligentemente. Lincoln enfrentó muchos problemas cuando estaba estudiando y los superó con valor y trabajo duro. Se hizo notar siendo excelente en las materias académicas. La gente empezó a hablar mucho de Lincoln y él llegó a ser una persona eminente. Se elevó a la eminencia apoyado en su autoconfianza. Él creía en el supremo poder de la confianza en uno mismo. Hubo días en que Lincoln tuvo que acostarse sin cena. La madre le decía: tú necesitas comida solo para sostenerte. Lincoln pasó los exámenes con distinción. Sus logros asombraron a todos. Él declaró: mi confianza en mí mismo es la fuente de mi éxito. Mi autoconfianza es mi riqueza. Él se adhería a la verdad en todo momento. Nunca recurrió a la falsedad, decía: la verdad es mi vida. Abraham Lincoln logró la abolición de la esclavitud en USA durante su mandato, el 4 de marzo de 1861 al 15 de abril de 1865, como presidente de los Estados Unidos de América. Lincoln inventor. Durante su juventud Lincoln había trabajado como jornalero, presenciando lo difícil que era el transporte fluvial entre los ríos que conectan los Grandes Lagos y el Mississippi. Dicho río destaca por su elevado caudal, sobre todo cuando se desborda, y en caso de disminución aparece otro peligro mayor: los bancos de arena. Más tarde, con su inicio en la política, ideó un sistema precisamente para evitar que los buques quedasen varados por este segundo peligro. Lincoln pensó en 4 grandes cámaras de flotación expandibles hechos de tela impermeable. Dichas cámaras se situarían tanto en las amuras como en las aletas de estribor y babor. En caso de que la nave quedase encallada en un banco de arena, las cámaras se hincharían mediante fuelles. De este modo el buque ganaría flotabilidad y evitaría quedar varado. Se construyó una maqueta, la cual es preservada como una reliquia, siendo presentada el 10 de marzo de 1849 y patentada el 22 del mismo mes como el número 6469, buques flotantes sobre bajíos. Dicho invento nunca fue llevado a la práctica y según algunos expertos la idea no hubiese resultado viable, pues hubiese requerido de demasiada fuerza para hinchar las cámaras. Pese a que quizás no hubiera funcionado del todo, debido a que le faltaba la tecnología de nuestros tiempos, el presidente no había errado en su proyecto, ya que es posible ver tanto en revistas de náutica o de divulgación científica sistemas de flotadores que se hinchan en caso de emergencia para mejorar la flotabilidad. Duelo a muerte. Antes de dar el salto a la política nacional, durante los debates políticos locales tuvo sus más y sus menos con James Shields, joven de origen irlandés y que también parecía tener un prometedor futuro y una gran ambición política, que representaba al Partido Demócrata. A pesar de los continuos rifirrafes, a ambos les unía una sincera amistad y en más de una ocasión trabajaron codo con codo para aprobar medidas que podían ser altamente beneficiosas para los habitantes de Illinois.
Llegó un punto en el que esa rivalidad y diferencias ideológicas se acentuaron, provocando que se distanciasen del todo, el momento en el que James Childs comenzó a trabajar como auditor del Estado y tomó ciertas medidas que no fueron del agrado de Abraham Lincoln, además de precipitarse la fallida del Banco Estatal de Illinois en el verano de 1842. Fue entonces cuando Lincoln quiso aprovechar uno de sus mejores recursos, la habilidad que tenía para satirizar a sus contrincantes escribiendo una serie de cartas a los periódicos Sangamo Journal y Springfield Journal en los que criticaba la gestión de Childs. Cabe destacar que no lo hizo de una manera abierta sino bajo el seudónimo de Rebecca y en cuyas cartas no solo ponía en dura la gestión política de su contrincante, también se metía con él y su forma de ser, todo ello de una manera brillante e ingeniosamente sarcástica. Para escribir esas cartas, Lincoln contó con la inestimable ayuda de su entonces prometida, Mary Ann, que junto a una amiga colaboraron para dar un toque más femenino a las palabras que la supuesta Rebecca le dedicaba al auditor del Estado. Pero lo que más molestó a James Childs, de esas cartas publicadas en los periódicos, no fue que se pusiera en duda su gestión política sino todas las críticas y referencias personales que había en ellas y especialmente en una publicada el 2 de septiembre de 1842, motivo por el que tras contactar con los directores de los diarios logró averiguar quién se escondía tras la identidad de esa tal Rebecca. Ofendido por la burla que Abraham Lincoln había hecho de él, lo retó a batirse en un duelo a vida o muerte. Tal y como estipulaban las reglas, la persona que era retada era quien debía elegir la fecha, lugar y arma. Lincoln era un tipo que poseía numerosas habilidades, pero la de retarse cara a cara con un contrincante no estaba entre ellas, por lo que pensó cuál sería el arma con la que podría tener más posibilidades de salir airoso, llegando a la conclusión que el sable le ayudaría al tener los brazos más largos que su contrincante. Como lugar donde batirse en duelo escogió la cercana Bloody Island, un islote en medio del río Mississippi y cuya situación geográfica, dentro de Missouri, hacía que la ley que prohibía los duelos en Illinois no afectase. La fecha elegida para el duelo fue la del 22 de septiembre de 1842. Llegó el día y cada contendiente se trasladó hasta Bloody Island con sus correspondientes testigos. Los momentos previos a darse el inicio, Lincoln estuvo ejercitando algunos movimientos con el sable, haciendo uno con el que cortó la rama de un árbol que dejó algo preocupado a Childs, ya que éste no tenía demasiada destreza con esa arma. Cuando los testigos que acompañaban a ambos antes de empezar el duelo trataron de buscar alguna solución o acuerdo para que el mismo no se llevase a cabo, se encontraron con la total disponibilidad de James Childs en zanjar el asunto y perdonar la ofensa de Abraham Lincoln, siempre y cuando éste le pidiese disculpas públicas. Así lo hizo Lincoln y la cosa no pasó a mayores, por lo que finalmente no tuvieron que batirse en duelo y quedando el asunto en una más de las muchísimas anécdotas que protagonizó el que sería elegido, 19 años después, 16º presidente de los Estados Unidos. Lincoln, el sargento y la carreta. Hace muchos años que un sargento de batallón increpaba duramente a unos cuantos soldados que no podían sacar un coche atascado en el barro. De pronto se presentó allí un hombre alto y flacucho. Vio la situación y le preguntó al sargento por qué no los ayudaba. ¿Por qué he de hacerlo? Soy el sargento, contestó este con altanería. Sin pérdida de tiempo, el hombre alto y flacucho se despojó de su chaqueta y se puso a ayudar a los soldados a sacar el coche del sucio barro. Cuando se terminó la tarea, se lavó las manos, se puso la chaqueta y se dirigió hacia el sargento. Si en otra ocasión usted necesitara mi ayuda, llámeme sin vacilar. ¿Y quién es usted?, le preguntó el sargento. Yo soy Abraham Lincoln, el presidente de la nación. No en vano se considera a Lincoln como uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad. Grande tanto por sus ejecutorias, como por su humildad.